Bienvenidos a una nueva edición de Open File. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy voy a entrevistar a Felipe Lavín. Nació en Santiago de Chile, es ingeniero y estudió fotografía digital en la Universidad de Montreal. Sus videos y fotos, inspirados en la arquitectura urbana y en los subterráneos de distintas ciudades del mundo, son potentes radiografías sociales. Lavín expuso en España, Estados Unidos, Chile y Colombia, entre muchos otros países. Hola Lo pongo un Felipe, poco ¿cómo más cerca ahí. estás? ¿Todo bien y tú? Muy bien. ¿Cómo está el Qué tema bueno. del coronavirus allá en Chile? Yo diría que estamos mejorando este último tiempo. Hace un par de semanas que por lo menos en la comuna donde estoy yo viviendo se desconfinó, así que quiere decir que ya hay menos casos y de a poco el resto de Santiago se ha ido desconfinando también y las regiones también. Así que pareciera que vamos progresando al menos. Bueno, buenísimo. Felipe, ¿qué serie o qué foto elegiste para esta edición de Open File? Elegí una serie que se llama Panorama, que es una serie que se llama Subpanorama, pero que esta obra en específico se llama Panoramap, que es una serie del metro de la línea 4 del metro de Santiago, que son varias fotografías panorámicas que se van haciendo un fotomontaje, digamos, entre ellas para formar distintos niveles. Fue una serie que partió, debe haber sido el año 2016 más o menos, que partió de hecho por una anécdota, eh, que estaba de vacaciones yo y de repente me llamaron mucha gente al teléfono, de repente veo que pasaba y había un accidente en mi edificio. Había explotado en la cámara de agua por unos arreglos que estaban haciendo y mi auto quedó encerrado en el subterráneo del edificio. Y al quedarme sin auto, digamos, no podía ir a trabajar que yo estaba trabajando en una restauración de un palacio en la salida de Santiago. Entonces empecé a tomar el metro que va desde punta a punta hacia Puente Alto y después me tenía que tomar un taxi hacia el campo, que esto quedaba a más de una hora. Y en ese recorrido constante empecé a retomar como mi interés en el metro, en el subte, de una obsesión yo creo que viene desde un intercambio que hice en Canadá en el año 2010, donde también tenía que hacer recorridos de por lo menos una hora y media de metro, y me empezó a gustar mucho lo que pasaba y cómo vivía la gente bajo bajo el suelo, digamos, sobre todo en esa ciudad donde las temperaturas son tan bajas que tiene como toda una vía subterránea. Y empecé a notar, digamos, los comportamientos de la gente, cómo eran las relaciones que se generaban en ese lugar, y me pareció muy interesante que después lo empecé a vivir en otros metros de distintas partes del mundo, pero volvió mi atención en esos trayectos que empecé a hacer hacia mi trabajo, Y unos años después, en las fotografías y en los videos que hiciste en el metro también de Santiago de Chile, los personajes directamente se cosificaron y digamos. creas obras que son geométricas, con vibraciones cinéticas y tienen un anclaje bien real. Me interesa mucho esa mezcla. ¿Podés contarme un poco cómo, Ajá. cómo la pensaste? Claro, lo que pasa es que en esta serie y en el concepto del metro en general, partió mucho a través de un concepto de no lugar que acuñó Marc Aurèle, que es un antropólogo francés que hablaba justamente de la comunicación o la falta de comunicación que existen en estos lugares, que son por lo general lugares de tránsito donde la comunicación es muy difícil generarla, como, no sé, en los supermercados, aeropuertos, lugares como de ese estilo, donde no hay como una identidad tan clara en esos espacios y que la gente realmente está en un constante movimiento. Entonces, dificulta mucho el contacto de la gente. Y eso me parecía muy interesante porque era lo que yo efectivamente había observado en los distintos metros. Y él hace como, o sea, al final cuando uno está mirando, ves a toda la gente que está muy desconectada los unos con los otros, porque cada uno va con sus audífonos, leyendo el libro, un diario, escuchando música, lo que sea, con el teléfono, pero nadie está realmente en el momento. Entonces, se generan como esa instancia donde no hay ningún tipo de comunicación y pareciera que el, el, el,
como contradictoriamente hacemos este movimiento de una forma súper masiva y como en conjunto, en grupo, pero de una manera tan solitaria al final. Entonces hacemos todos estos recorridos solos, a pesar que estamos llenos de gente alrededor. Entonces eso me parecía muy, muy interesante. Y después empecé como, después de hacer estas fotos en panorámica, empecé como a exacerbar un poquito más y eliminar como la identidad de las personas. Y ahí es donde elimino las cabezas y extiendo estos cuerpos hacia el cielo, digamos, y van como si fueran casi unos códigos de barra caminando, como este hombre moderno que al final está totalmente ensimismado, digamos, donde no hay ningún tipo de relación con el que está al costado. Y eso era una manera como de exagerar esa sensación. Mm. Y de todos los subtes en los que viajaste para hacer estas fotografías y estos videos, ¿alguno te pareció singular, el de alguna ciudad en particular? Los que me parecieron bien singulares son, yo creo que ¿cómo se llama? El de Estocolmo, que todos tienen algo, en verdad, pero el de Estocolmo, el de Berlín y el de Lima también, me gustó mucho. El de Lima porque por donde está situado, digamos, es una sola línea y es aérea. La mayoría de la gente de Lima no lo considera como un metro, sino que es como un tren elevado, a pesar que se llame metro, el metro de Lima, pero me parecía muy, muy interesante también el recorrido que hace desde el norte al sur de una manera como paralela al mar, pero es un metro que uno sabe que integra mucha gente que está en la periferia. Es un metro súper concurrido también y yo creo que le ayuda mucho a la gente también a conectar la ciudad. Qué bueno. Y con ese metro de Lima recorriste Boom, supongo, este barrio de Sí, asentamientos precarios en Lima. ¿Me contás un poco qué ajá, descubriste claro, allí, qué cuando, exploraste? exacto, cuando estaba haciendo la obra también de las panorámicas, que fue una instalación grande que hice que mide como 3 metros por 2, que fue presentado en la Bienal Sur y en la Bienal CIART. Estaba haciendo esa obra y en ese minuto dije, bueno, voy a empezar a grabar también porque cada vez que me estaba como yendo hacia la periferia, se veían muchos como estos asentamientos ilegales que se habían creado a fines de los 80 y empecé, bueno, hice el recorrido, digamos, y después empecé a investigar más porque me pareció muy curioso todos estos cerros llenos de casas que estaban como a medio terminar, que parecía muy también como casi como una iconografía muy latinoamericana, donde ves las favelas, o acá en un tiempo se le llamaron poblaciones callampa, allá asentamientos ilegales. Cada ciudad tiene también como un nombre diferente. Y empecé a investigar sobre esto y apareció una historia bien interesante que hablaba justamente de cómo en los años fines de los 80 y 90 llegó mucha gente a la ciudad de Lima y se empezaron a sentar en la periferia porque la ciudad no estaba preparada como para poder recibir a tanta gente. Entonces se crearon estos asentamientos como autoconstruidos por la misma gente y se empezaron a tomar todos estos terrenos que eran terrenos del Estado. Entonces empezó a generar problemas, obviamente, porque era todo de manera ilegal, tampoco había, ¿cómo se llama? Agua potable o luz o ningún tipo de servicio básico. Entonces empezaban a regularizar eso y creo que de haber sido en la época de Fujimori lo que hizo fue inscribir todos estos terrenos para los dueños de cada uno de esas casas, pensando en un futuro que pudieran hipotecar con el banco, digamos, sus mismos terrenos y con esa plata construir de mejor manera las construcciones que hacían, porque la mayoría de esas construcciones más encima las hacen con material poco certificado, sin ningún tipo de estructura, o sea, sin diseño estructural, que son muy, muy complicadas, sobre todo en un país sísmico, y se transforma en algo muy peligroso, digamos. Entonces, todos estos terrenos se les cedieron a la gente, pero al final la gente tampoco recibió como mayor ayuda y empezaron a crecer las familias y esas familias empezaron a tener hijos y con el hijo empezaron a hacer un segundo piso y dentro del mismo terreno hicieron otra casa y se empezaron a llenar todo ese sector. Y en el video lo que yo hice fue como usar este efecto como de alargar los mismos edificios y de terminarlos de cierta forma, porque estos mismos edificios tampoco por un tema
de paga de impuestos, nunca los terminan, siempre dejan los fierros hacia afuera, siempre quedan como sin terminar para no pagar impuestos porque no está recibida, digamos, la casa. Entonces, de una manera como casi poética, y termino el edificio y empiezo a crear como estos rascacielos gigantes, así como si fuera no sé, Nueva York, alguna ciudad muy cosmopolita, y tiene como ese doble juego, digamos, de pensar también eh, como lo que nos estamos convirtiendo en otras ciudades latinoamericanas donde no hay ningún tipo de plan regulador, no hay ningún tipo de planificación urbana, y empiezan a crear todos estos edificios masivos que claramente para la comunidad que vive ahí termina siendo un problema. Y eso ha pasado mucho acá en Santiago, sobre todo este último tiempo, en la comuna de Estación Central, donde hubo como un vacío legal, y llegaron las inmobiliarias con todo como la especulación, digamos, de todos los departamentos, empezaron a crear estos edificios gigantescos, donde no sé, creo que pueden haber 1000 familias en una misma torre. La Ah, gente hace fila, digamos, no, son muchos, porque la otra vez calculé eran, no sé, son 40 pisos más o menos, deben ser 26 pisos por piso. Entonces son una cantidad de familias gigantes, hacen filas para entrar porque los ascensores los hacen chiquititos, los pasillos los hacen chicos. Entonces es un problema, y sobre todo también alrededor del barrio, donde rompe totalmente el esquema de lo que ya existía. claro. Entonces era como un tema que me interesaba mucho, que yo ya había trabajado en una serie que se llama Patrones Obsesivos, donde tomaba como pequeños fragmentos de edificios de arquitectura, lo iba repitiendo y generando estas mismas como edificios masivos. Sí, la recuerdo. Y Felipe, vos como ingeniero, ¿alguna vez tuviste Ujú. que participar en alguno de estos proyectos urbanísticos más guiados por la especulación? Ujú. ¿Te tocó eso en tu Me trabajo? tocó, sí, me tocó en los últimos años. Bueno, yo estudié construcción civil, y cuando empecé a trabajar pasé por varios proyectos distintos. Algunos fueron proyectos de oficina o otros habitacionales, pero cuando me cambié de trabajo empecé a trabajar en un edificio que efectivamente era como estos edificios gigantescos, digamos, con miles de departamentos que son además chiquititos. Y la verdad es que me volví loco trabajando ahí porque no me cargó, digamos, el trabajo mismo, y como esta repetición en serie, sabiendo que gente iba a tener que vivir ahí, lo que estaba generando en el mismo lugar, y la verdad es que me odié ese trabajo. Renuncié al final, de hecho terminé, pero como muy desencantado en verdad como de la construcción, y entonces también eso se hizo parte de mi obra también, como esa experiencia. Claro. Y más con el tema del coronavirus es un peligro ahora, ¿no? Esas micro sociedades Ujú. edilicias. ¿Cómo se Totalmente, sí. hacen? Es muy loco. Ahora hace poco han salido hartos artículos justamente de todas estas comunidades que viven en estos, le llaman los guetos verticales, porque obviamente al estar haciendo, imagínate, fila para poder entrar al edificio o para poder moverse dentro de él, en los ascensores que son chicos, la acumulación de tanta gente, obviamente prolifera aún más el tema del contagio, y además el hecho de pensar en que muchas de estas son familias que viven hacinadas en departamentos muy chicos, que son de repente desde, no sé, de 20 a 40 metros cuadrados, siendo que una vivienda social son creo que 46 metros cuadrados acá en Chile. Entonces son espacios realmente reducidos donde por lo general están pensados quizás para una persona, pero no vive una persona, vive en familia, y se hace todo mucho más complicado al saber que tienes que estar encerrado en tu casa en espacios tan reducidos. Yo creo que eso también ha hecho pensar hoy en día el coronavirus, de cómo estamos viviendo en estos espacios, cómo se están diseñando este tipo de proyectos, y uno ve también cómo leían en un artículo de cómo se había creado todo como un conjunto de personas que estaban, como no podían salir, tenían que trabajar de alguna forma, y ofrecían todo tipo de servicios, ¿no? Servicios de peluquería, de lavar ropa, de cocinar, de comida, de ropa, una cantidad de cosas. Entonces era todo toda la gente al final estaba todo el día deambulando por los pasillos vendiendo distintos productos, y obviamente eso que ayuda de cierta forma para la economía de cada una de esas familias, pero también no se estaban cumpliendo las normas. Entonces había muchos contagios y el edificio entero se empezó a contagiar de coronavirus. Entonces era como un problema, un círculo vicioso muy complicado.
muy grave. Y después de ese proyecto al que renunciaste, ¿qué otros proyectos realizaste Ahí me como fui el ingeniero? último proyecto que trabajé en construcción fue un palacio, una restauración de un palacio que está en las afueras de Santiago, en Pirque, y que era un palacio, o sea, una casola antigua del año 1900, o sea, 1909 más o menos, o 1907 por ahí. Y ahí estuve a cargo como de la restauración como de todas las fachadas y de todo el edificio con otro equipo grande de constructores y todo, de arquitectos, y fue un proyecto que cambió totalmente lo que estaba haciendo anteriormente, o sea, este edificio masivo que al final más encima representaba como la destrucción misma de todo el patrimonio de muchos lugares en Santiago donde se botaban casonas antiguas y todo para poder construir este edificio. Esto era justamente la renovación de un lugar que no era patrimonio, declarado patrimonio, pero sí era patrimonio cultural, digamos, y arquitectónico. Entonces, fue algo que me llenó también de alegría poder trabajar en otra área, algo que fuera mucho más reconfortante, digamos, y donde podía tener mucha más capacidad de crear y de poder influir un poco en lo que estaba pasando. Mm. ¿Y las fotografías de los paisajes de Arboleda son de ese lugar? ¿Sacaste Son de allí? ese lugar, sí, Ah, efectivamente, porque me tocaba llegar muy temprano en la mañana y muchas veces, como estaba muy cerca de la cordillera, bajaba toda como una neblina y era muy, muy bonito el llegar en la mañana, entonces siempre andaba con mi cámara para poder hacer registro del mismo edificio y aprovechaba de tomar estas fotografías en la mitad del parque, que es un parque que también tiene más de 100 años con árboles no solamente de Chile, sino que importaron muchos árboles, entonces muy, muy lindo el parque. ¿sabes qué? Me hizo recordar mucho a los paisajes del romanticismo nórdico, esas arboledas con la bruma, son Sí, muy y bellas. con las estatuas también Sí, es muy, muy sí. lindo. De hecho, bueno, y tuvimos que investigar también esas mismas estatuas que habían ahí, o sea, esas esculturas, de dónde eran, hubo que restaurarlas, la restauró Laura, que es una artista también que vive en Pirque, y empezamos a investigar y terminaron siendo unas esculturas que eran ¿cómo se llama?, de parisinas que se habían hecho allá y las habían importado, entonces fue entretenido como también esa parte de la investigación. Genial. Y sabes que lo vinculé también con tus obras de El cielo protector, pero bueno, estas Ajá, tienen una cosa más bucólica, ¿no? Las del palacio, pero sí, me hizo recordar esa mirada a la naturaleza o al cielo. Bueno. ajá. Sí, como esa serie fue también como, bueno, amante de la arquitectura, de hecho fue la primera exposición individual que hice, que se llama El Cielo Protector, que era justamente tomar fotografías de estos edificios gigantes, pero como descontextualizarlos un poco o sacar como fracciones de ellos, pero siempre contrarrestado con el cielo. Entonces estaba este concepto como de cómo vivimos la ciudad y de cómo uno se siente también en grandes urbes como que puede ser Nueva York, que tú miras y vas caminando por la calle y tienes estos gigantes que te están como acechando, pero más allá, ¿qué es lo que uno encuentra? Es el cielo. Entonces está como esa conexión, digamos, con algo más natural y algo mucho más grande que estos mismos edificios. Entonces era como ese juego. Buenísimo. Felipe, un gran placer conversar con vos y tus obras son magníficas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Hasta Nos luego. vemos. Cuídate, chao.